El resultado que se tiene como parte de todo esto, los animales que van naciendo ahí son el fruto de la consanguinidad que se va dando en ese sitio. Los animales que traen y se reproducen, pues el núcleo es muy pequeño, entonces caen en consanguinidad muy rápido, más el resto de animales que pueden venir introduciendo. Hoy en día, los animales criollos que tenemos, en el caso de los cerdos y de muchos otros, tienen más parecidos a un jabalí que a un cerdo moderno. Las que sean aquí de la costa, del istmo, donde todavía hay un poquito de esos puercos criollos, pues parece más un jabalí, parece más un cerdo salvaje que un cerdo doméstico. ¿Por qué? Porque ese tipo de animales es lo que comenzó a distribuirse por todo el país. Animales resultado de una consanguinidad excesiva, de un manejo genético poco dirigido y la introducción de nuevos animales. Hoy en día, ustedes ya sabrán perfectamente que siempre se trata de buscar animales más productivos y parte de lo que se hace a través de cruzamientos y a través de híbrido, para tener siempre un avance generacional. Siempre esperamos que los hijos sean mejores que los padres, que crezcan más rápido, que produzcan más carne, que tengan menos grasa. Siempre hay un avance generacional a través de expresar vigor híbrido. Pero ¿qué pasa cuando hacemos mucha consanguinidad y siempre estamos cruzando entre los mismos animales? Cuando hacemos consanguinidad, lo primero que hacemos es detenernos. Ya no hay un animal superior a los padres. A lo que más llegamos es tener un animal igual que los padres, porque comparten los mismos genes. Pero cuando hacemos consanguinidad por mucho tiempo, lo que empieza a suceder es que tenemos retrocesos generacionales. Al lugar de ir avanzando, comenzamos a ir hacia atrás porque comienzan a expresarse muchos genes que aparentemente ya se habían perdido. Genes recesivos que estaban ahí guardados que comienzan a expresarse. Entonces, al lugar de avanzar, comenzamos a regresar. Y aquí nosotros, en esos tiempos, se llevó a cabo muchísima consanguinidad. Esos animales, productos de esa consanguinidad, se fueron adaptando a diferentes partes de la República o de todo el continente y se han mantenido ahí por mucho tiempo. Esos animales son el resultado de esa consanguinidad y por eso es que tienen parecidos muy fuertes a sus ancestros. El cerdo pelón mexicano es muy similar al cerdo ibérico, cualquiera diría que es el mismo. Lo mismo que los cerdos cuinos, que se parecen mucho a los cerdos, a los cerdos asiáticos o algunos cerdos que hay aquí en la zona costera, en todo lo que sería la zona sur del, del continente, que son más parecidos a los cerdos africanos. Ese es ese producto. Bueno, así es como se comienzan a poblar los cerdos en continente americano. O así es como nos lo hicieron creer los españoles durante mucho tiempo. Cuando ya se o hace algunos años, unos 10, 15 años atrás, cuando comenzaron a haber mucha información sobre el desdoblar o conocer el genoma de diferentes especies animales, cuando se descubrió el genoma del hombre, pues fue un boom, ¿no? Y después lo hicieron bueno, más bien primero lo hicieron con otras especies animales y después con el hombre. Lo empezaron a hacer con el cerdo y comenzaron a evaluar que puede haber entre uno u otro animal. Se le conoce como distancias filogenéticas. Genéticamente que un organismo a otro, y es lo que se ocupa también para las pruebas de paternidad, para saber si es su hijo o no, es a través de ese tipo de estudios. Entonces, cuando se obtuvo esta información y comenzaron a sacar el ADN, el genoma de los cerdos de todas partes del mundo, todos esperaban que los cerdos
de América en México fueran muy similares a los cerdos europeos, que por lo menos las distancias filogenéticas no fueran tan grandes. Sí, son producto de la adaptación a las condiciones de más de 500 años, entonces sí va a haber diferencias, pero no tantas. Y la sorpresa que se tuvo es que las distancias son muy lejanas y que por el contrario presenta cercanías con cerdos de otras partes del mundo, entre ellos con los cerdos italianos y de muchas otras partes. Entonces esto comenzó a generar duda de algo que ya existía. Simplemente se empezó a confirmar estas sospechas y decían, a ver, en realidad, ¿fueron los españoles los primeros en descubrir el continente americano? ¿Ustedes qué dicen? Ellos no lo descubrieron porque antes de que ellos llegaran ya habían Ok, personas que también evolucionaron aquí. perfecto. Personas ya había, que son los que se cree que entraron por el estrecho de Bering y se distribuyeron. Pero parte de lo que nos dicen la misma historia de los españoles, que cuando los indígenas americanos vieron a los españoles, primero se espantaron, porque a muchos los vieron montados sobre caballos y pensaban que se trataba de un solo individuo. Pero después nos narran también, pues que ya los estaban esperando, que los indígenas sabían que hombres blancos barbados iban a llegar a su territorio. ¿Quién se los dijo? Porque Porque ya según ya sabían vimos, que iban a llegar. Adelante, porque Moisés. según los primeros en descubrir América fueron los vikingos. Ah, ok, aquí ya se empieza a poner interesante. ¿Los primeros en descubrir el continente americano fueron los españoles o no? Cuando se analiza la función, las principales actividades de los españoles, pues en realidad no destacaban por ser tan buenos navegantes. Sí, eran buenos, eran reconocidos, pero había algunos otros grupos o algunas otras regiones donde se caracterizaban por ser mejores navegantes, y uno de ellos son los vikingos, los piratas, que se la vivían pues una gran parte del tiempo en el mar, y ellos conocían perfectamente todo lo que serían los mares, ¿no? Porque tenían lugares en donde iban a esconder sus tesoros. Y es parte de lo que se cree o que se menciona, prácticamente se asegura ya en la actualidad. Los españoles no fueron los primeros en descubrir el continente americano, muchos otros ya lo conocían. La diferencia es que no eran conquistadores y lo que menos querían es que se supiera que había un territorio nuevo, porque representaba escondites perfectos para ellos. Es muy probable que los piratas, después de hacer algunos atracos, se fundieran a algún territorio donde pudieran esconderlos y no estuvieran en riesgo, donde nadie supiera de lo que se trataba. Pero lo mismo que nos narran o que veíamos que los españoles tenían que meter animales vivos para poder ir a sus viajes, pues quien navegara en esos tiempos, lo más probable es que lo tuviera que hacer de la misma manera, subir animales vivos que cuando llegaban a un territorio, pues muchos de esos animales eran liberados y se iban reproduciendo en estos lugares, como lo pudieron haber hecho los vikingos o los piratas. Y es probable que ya incluso conocieran a los indígenas y que tuvieran algún tipo de arreglo con ellos. Por eso es que los indígenas ya los conocían y sabían que hombres blancos barbados iban a llegar a su territorio. No se imaginaban que los iban a conquistar, ¿no? Que les iban a quitar todo lo suyo, pero finalmente ya tenían conocimiento de ellos. Entonces, gran parte de esta historia que se nos ha narrado durante mucho tiempo en lo que sería la producción animal, a través de la historia de las Antillas, pues cada vez se viene más abajo, donde sí se escucha muy bien, donde es probable que eso haya sucedido en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que haya traído 8 cerdos y todo esto, pero que no fueron los primeros en traer los animales. Muchos de ellos ya existían en
en nuestro continente. Estos animales que llegan se adaptan a las condiciones y comienzan a distribuirse a través de estos viajes de expedición, porque lo más probable es que se formara algún grupo y se iban con alguna dirección llevándose parte de los animales que iban a necesitar para poder sacrificarlos en el camino y se los fueran comiendo. Algunos se escapaban, otros decidían dejarlos ahí o encontraban algo mejor que comer y pues estos grupos de animales se iban estableciendo en esos lugares. Estos animales que fueron el resultado de la adaptación, consanguinidad y todo esto, y que tienen este tipo de características, pues prevalecen todavía en muchas de nuestras regiones y en la actualidad, se les denosta un poco, ¿no? Siempre que hablamos de un animal criollo, se entiende que es un animal de menor calidad, es un animal pequeño, es un animal de bajo rendimiento. ¿Ven un puerco? No, pues es que es criollo, ¿no? Te lo pago a la mitad de precio, ¿no? O ni te lo compro, porque pues es criollo, ¿sale? Hoy en día se le da el término de criollo, o cuando hablamos de criollo, eso se entiende. Sin embargo, el término criollo deriva de otra parte. Cuando durante la conquista precisamente fue que se adoptó el término de criollo que se le daba a algunas personas. ¿A qué personas se les determinaba como criollos? A los que eran hijos de españoles con indígenas o hijos de ingleses con indígenas o españoles, ellos eran criollos. Ok, Yael, ¿estás de acuerdo con eso que dice Saúl? Eran mestizos esos, ¿no? Estos eran mestizos, ¿no? El hijo de un español con una indígena era un mestizo. A eso se le denominaba mestizo. ¿Quiénes eran los criollos entonces? Los criollos eran los hijos de españoles que nacían en América. Ok, efectivamente. Un español criollo, tenían los españoles de Castilla y los españoles criollos. Los españoles de Castilla eran los que venían de España. Pero si venía una española y un español y tenían un hijo en territorio americano, pues se le consideraba como un español de segunda. Sí, sí era español, mamá española, papá español, pero tuvo la mala fortuna de nacer en América y entonces se le consideraba como criollo, ¿vale? Era un español criollo. Entonces, eso era el término que se le daba, lo cual creó mucha indignación y fueron los criollos los que empezaron los movimientos de independencia, porque pues no se valía que su misma gente les hiciera feo, ¿no? Y precisamente de ahí deriva el nombre de animales criollos, a todos los animales que no son originarios del continente americano, pero que comenzaron a reproducirse en México. Se menciona que cerdos no existían en América, entonces tanto el cerdo macho como la cerda hembra fueron introducidos de España y se reprodujeron y tuvieron hijos en México. Por eso también se le conocía como animales criollos, que eran ya nacidos acá. Aparte los animales que introducían, aparte los que nacían ya acá. Entonces eran animales criollos y fuera el nombre que se le adoptó. Pero como siempre fue como algo inferior, denostando este tipo de animales o de personas criollos, pues se quedó así el término, hasta que hoy en día todavía lo seguimos utilizando de esa manera. Ya no porque sean así, hijo, papá o mamá y mamá española, sino criollo nomás porque es de menor valor, con sus características son inferiores a los demás, se les sigue utilizando el término criollo. Les quería yo mostrar unas imágenes de algunos cerdos criollos que hemos recolectado recientemente, de cerdos criollos aquí en Oaxaca, pero no los encuentro. Para la próxima se los muestro. Bueno, eso es como entra gran parte de los cerdos a continente americano. En el siglo XVI, 1500 y algo, cuando se da a cabo toda la conquista.
Pero después vienen las luchas de independencia. ¿Cuándo inician las luchas de independencia? ¿Cuándo inicia la lucha de independencia? Fue el 16 de septiembre de 1810. Ok, en 1810, en los años 1800, comienza a darse ya la independencia. México se vuelve un país independiente y comienza a activar su economía. Entonces ya México como nación comienza a adoptar intercambio comercial con diferentes partes. Y un intercambio comercial interesante o que tuvo importancia para los cerdos fue el intercambio que tuvieron con China a través de lo que se conoció como la Nao China, el intercambio que se daba en la parte de México, en el puerto de Acapulco, con China. Ahí hubo intercambios comerciales bastante interesantes y se comercializaban cerdos. Entonces, a esa parte se introdujeron chinos asiáticos, se introdujeron cerdos asiáticos, cerdos de China. Y en esa parte se podía encontrar este tipo de animales. Los cerdos europeos, lo que provendría de sus escrofa, la mayoría entró vía Veracruz a través de los viajes de conquista. Y después el fenotipo de cerdo asiático entró por el lado del Pacífico en Guerrero. Ambos estados, tanto Veracruz como Guerrero, colindan con Oaxaca. Entonces, por eso es que ese tipo de animales pudieron llegar hasta Oaxaca y los encontramos. El cerdo asiático, que es lo más parecido que tenemos en la actualidad, corresponde a los cuinos, un cuino. Sus características son diferentes. Es un animal mucho más voluminoso y la característica principal es que su hocico es muy cortito, ¿vale? A diferencia de los europeos, que es un poco más largo, o el de los africanos, que pues es muchísimo más largo y colmillos más prominentes. Pero entonces también parte de la porcicultura que hay en México, o cómo fue incrementándose los inventarios, fue a través de la introducción de este tipo de animales, a través de la comercialización con China. Esto hacia los años de 1800. Y es como se introduce. Y la porcicultura en todo el territorio americano, sobre todo en México, comienza a desarrollar de manera importante ya para los años de 1900. A través de 1900, 1940, 50, la porcicultura comienza a ir en aumento. Mencionamos un poco sobre la importancia de la grasa del cerdo, que se volvió algo indispensable para la cocina, para la alimentación, pero que aparte se le daba otros usos, tanto en la agricultura, en muchas otras actividades. La grasa tenía la función, o la manteca servía como lubricante para muchas de las actividades que se querían hacer, o como fuente de una fuente de energía para poder... ¿Cómo dices, Azucena? Ay, perdón. Para realizar jabones también. Sí. La quemaban también, es un combustible también bastante fuerte, o como ablandador. En el caso de la agricultura, mucho del material que se utilizaba era de piel para hacer algunos utensilios, entonces se utilizaba la grasa para poder ablandarlos. Entonces la manteca era uno de los productos principales. Eso provocó que la porcicultura fuera desarrollando mucho en nuestro continente, hasta 1970, 1980, que fue lo máximo que se tuvo de porcicultura en nuestro país. Fueron los años dorados para la porcicultura, 1970, 1980. De ahí comienzan a haber algunos problemas sanitarios
que afectan gravemente la porcicultura, uno de ellos la fiebre porcina clásica. Llegamos hasta la década de los 80, a finales de los 80, la economía del país se consideraba bastante buena, sólida, y se consideró que estaba preparada para la comercialización internacional y comienzan a abrirse los tratados de libre comercio, sobre todo con América del Norte, el Telecán, donde muchos lo veían como algo bueno, muchos lo veían como muy riesgoso, y terminó siendo lo segundo, ¿no? Un riesgo muy alto para México. Cuando se logra establecer ya estos tratados de libre comercio en 1994, donde se viene la peor crisis que ha sufrido, las peores crisis que ha sufrido México, y la economía se viene al suelo. Se lleva a cabo la devaluación del peso, se le tuvieron que quitar 3 ceros para que no se viera tan grande, y comenzamos a ser invadidos con productos de muchos lugares, principalmente de Estados Unidos. Entonces, ya no solamente competimos con nuestros productos o con nuestros competidores nacionales, sino ahora tenemos que entrarle a la competencia internacional. Eso afectó gravemente la porcicultura en México y pues hizo que prácticamente pues desapareciera durante algún tiempo. Para poder sobrevivir tuvo que dar paso a nuevas formas de producir, y el cerdo tuvo que cambiar totalmente, lo que era un cerdo graso a convertirse en un cerdo magro y poder sobrevivir. La década de los finales de los 80, los 90 fue el peor escenario que hubo para la porcicultura. No fue la única, en muchos otros les fue muy mal, y solamente 2 o 3 ejemplos que les fue bien a través como estos tratados de libre comercio. El peso se devaluó tremendamente. ¿Cuánto vale $1 hoy, muchachos? ¿Cuántas veces más vale $1 que un peso hoy? 21 o 22. Cuesta creo que 20.3 centavos, algo así. Ok. Eso se ve mal. Que una moneda valga 20 veces más que tu moneda, se ve mal. Pero en realidad es mucho peor de lo que se ve. El valor del peso se le tuvo que quitar 3 ceros. O sea que $1 no vale 20 veces más que un peso. Vale 20,000 veces más que el peso. ¿Sale? En la década de los principios de los 90, el dólar un dólar era igual a 3,500 pesos. ¿Vale? Esa era la relación. $1, 3,500 pesos. Después de la devaluación, $1 debería valer 20,000 pesos. Para que no se vea tan feo, pues se le quitaron 3 ceros. ¿Vale? Nuestra devaluación no fue de 20 veces, fue de 20,000 veces lo que cayó. Entonces, por eso es que fue muy, muy grave. Por eso es que nuestra economía es mala. Por eso muchos, cuando se van a Estados Unidos, les va bien. Sí, es lógico. Están ganando muchísimo más de lo que pudieran ganar en México. Aunque se ha tratado de recobrar terreno, pues no se ha mejorado en mucho. En el caso del cerdo, ahí la lleva. Los inventarios nacionales han ido creciendo poco a poco. Tristemente, lo que más ha crecido son las importaciones. Cuando nosotros evaluamos porcentualmente cuánto ha crecido la producción nacional y cuánto han crecido las exportaciones, pues nada que ver. Las exportaciones han crecido a un ritmo impresionante con relación a lo que se produce. Se ve bien cuando decimos que ya en México se consume más carne de cerdo, que pasó la carne de cerdo de estar en tercer lugar a pasar ahorita a segundo
hacer una de las carnes y es bonito. Pero cuando vemos esta carne que se está consumiendo de más, ¿cuál es el origen? Pues resulta que es carne importada. No es que esté mal, pero quiere decir que el beneficio se los están llevando otros. No es para la producción nacional. Eso nos habla a nosotros un panorama bueno, un panorama grande, o por lo menos con oportunidades, donde si nosotros producimos bien a precios competitivos, podemos desplazar carne o en los lugares donde se vende carne importada para que se venda carne de la que nosotros producimos. En Oaxaca, ¿qué tanto se vende carne importada, muchachos? ¿O no se vende carne importada en Oaxaca? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se comercializa carne importada en Oaxaca? Sí, hay lugares, bueno, aquí hay un lugar que se llama, creo que Cortes Finos de Oaxaca, en donde se comercializan, bueno, son más como embutidos y carnes maduras. Ok. ¿Alguno de ustedes ha visto la carnicería El Jarocho, que está aquí en Cinco Señores? Sí. Y que la carne es más barata que en cualquier otra carnicería. Bueno, es carne importada. Prácticamente todo lo que ellos comercializan es carne importada. ¿Conocen el rastro de la ciudad de Oaxaca? El de Sandy. Sí, Ellos comercializan, ellos sacrifican muchísimos animales, tanto cerdos como bovinos, pero también venden carne importada. Sus márgenes de ganancia son bastante buenos. Y así hay muchas carnicerías, no de las chiquitas, sino de las que son un poquito más grandes, tipo, que tienen esa posibilidad. Lo que comercializan es carne importada. ¿Han visto ese puesto de tacos que está al lado del Piticó, en el periférico? De los Martínez, taco carnitas. Es famoso porque Sí, mucha gente llega a comer ahí. Bueno, mucha de la carne que utilizan ellos es carne importada. Entonces, sí, en realidad las importaciones las tenemos aquí a la vuelta de la esquina y estoy seguro que todos la hemos consumido en alguna ocasión, ese tipo de carnes. No es que esté mala, no es que no sirva, claro, no, sino que va de mérito de la producción nacional. Y nos abre el panorama de que podemos competir contra ellos tratando de recuperar ese tipo de mercados. Entonces, hay la posibilidad. Con respecto a la producción de cerdos, algunos analistas mencionan que producir cerdos tiene su ventaja. Dice, si tú te pones a producir cerdos, algo tienes seguro, lo vas a poder vender sin problema. A la mejor barato, pero de que lo vendes, lo vendes. A diferencia de algunas otras donde pudiera ya estar saturado el mercado, donde probablemente ya comercializarlo te cueste mucho trabajo. Por si fuera poco, tenemos la gran ventaja de estar en uno de los lugares de toda la República donde se paga mejor la carne de cerdo o el cerdo en pie. Oaxaca es el estado que tiene el precio de venta más elevado. Eso es bueno para los productores, pero también lo hace un mercado muy atractivo para muchos otros estados, por lo cual en Oaxaca se comercializa cerdo de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, de Jalisco, de Michoacán, de Yucatán. Muchos de esos estados vienen o comercializan cerdo aquí en Oaxaca, porque aunque le sale muy caro el arrastre, el hecho de que lo paguen bien es rentable que lo hagan. Y algo malo que tenemos es que en Oaxaca nuestra porcicultura cada vez viene a la baja. Eso ya lo vamos a ver la siguiente clase, la situación actual
de la porcicultura. Entonces, les voy a pedir que busquen información sobre los principales países productores de cerdo a nivel mundial, en donde se encuentra la mayor población de cerdos, cómo están distribuidos. A nivel estatal, ¿cuáles son los estados mayor productores? ¿Cuál es el inventario de cabezas de cerdos en México? Uno sería en cuanto a número de cabezas y otro sería en cuanto a producción en carne. ¿Cuáles son los estados y los países que tienen mayor producción de carne? Información lo más actual que puedan. En la página de la Zagarpa, en CIAP, viene la información completa hasta el 2020. A nivel mundial, en la página de la FAO, en FAO-Stat, van a encontrar información 2019, probablemente va a ser lo más reciente que encuentren. 2020 quizá todavía no esté la información completa. Y quiero que me busquen sobre las importaciones y las exportaciones. ¿Quiénes son los principales países exportadores y quiénes son los principales países importadores? Esto es muy importante. Hoy en día vivimos en un mercado globalizado. Lo que pasa en cualquier parte del mundo nos va a repercutir y nos va a repercutir bastante. Desde 2018 en China comenzaron a tener problemas con la fiebre porcina africana y les tumbó sus inventarios de manera impresionante. Eso ha generado que durante todo 2020 y lo que va de 2021 se tenga en México un precio de cerdo genial, muy, muy bueno. Sin embargo, ahora tenemos el riesgo que la enfermedad ya se encuentra en la República Dominicana y que es muy probable que llegue a México. Si esto llega, también va a representar un problema muy grave, porque México es un país exportador de carne de cerdo, quizá no tan grande, pero sí exporta. Prácticamente toda la producción de Sonora es exportación. Pero si nos llegara a entrar una enfermedad como esta y los mercados internacionales nos cierran fronteras por ser positivos, toda esta carne se va a tener que comercializar a nivel nacional y lo más probable es que haya una saturación de producto y que el precio se desplome. Aunque también existe el riesgo de que haya una mortalidad muy elevada y que no haya carne de cerdo y eso provoque que la poca que haya se ponga caro. Pero ya lo vamos a ir analizando todo esto, por eso quiero que me busquen esta información. ¿Queda claro? Sí, médico. ¿Alguna duda? Yo no ¿Se realizará en forma de presentación? A ver, vámonos con calma. Itandewi, ¿qué nos decías? Ah, sí, yo tenía una duda respecto a la tarea. ¿Solamente se va a investigar como así cualquier investigación o vamos a realizar una presentación? Miren, buscamos información, la analizamos la siguiente clase y de ahí ya determinamos qué es lo que harían. Está bien, gracias. Perfecto. Lubia, ¿qué me mencionabas? Se cortó mi audio mientras usted estaba hablando, bueno, su audio, entonces no escuché bien cuál era la tarea. ¿Podría repetirle? Claro que sí. Es buscar información actual, lo más actual que encuentren, sobre los principales países productores de cerdo y sobre los principales países exportadores e importadores de carne de cerdo. La parte de producción a nivel mundial la van a encontrar en las páginas de la FAO, en FAO-Stat, ahí viene FAO-Stat, viene todo lo que sería estadísticas de producción. En la página de Trademaps van a encontrar la información sobre las exportaciones e importaciones. Y toda esa información a nivel nacional la van a encontrar en la página del CIAP. También quiero que me busquen consumos per cápita. ¿Cuánto es el consumo per cápita de la carne de cerdo a nivel mundial, en los países desarrollados y en México? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más tenía alguna duda por ahí?
Médico, tenemos dudas con respecto a las prácticas de ir al Ajá. rancho. ¿Ok? ¿En qué horario sería como la hora de entrada al rancho y la hora de salida? ¿O cuántas horas se irían por día? Les había comentado que más o menos serían alrededor de 4 o 5 horas de trabajo efectivo en granja. Y pues depende de qué tanto se tengan que desplazar, pues sería otro tiempo que le van a tener que sumar a esto. Hora de entrada, hora de salida o día, pues eso lo necesitamos ir fijando pues de acuerdo a los días que puedan asistir. Les había dicho que pudiera ser cualquier día entre semana, pudiera ser viernes, pudiera ser sábado o incluso pudiera ser domingo. Los horarios en ocasiones han ido entre semana, pero a lo mejor tienen una clase de 7 a 9. Entonces toman su clase, a las 9 salen rumbo a granja y llegan a partir de las 10. Y, por ejemplo, ¿tendríamos algún problema, por ejemplo, los días miércoles? O bueno, en caso, ¿no? De que se pudiera ir al rancho los días miércoles, ¿algún inconveniente si fuésemos el día de su clase? Sí preferiría que el horario de clase ya no lo vimos recortado. Les había comentado, son 8 horas a la semana y solamente vamos a tener prácticamente 4. Estemos a la mitad. Si nos llevamos horas de clase para ir de prácticas, no vamos a avanzar, no vamos a terminar. ¿O habría también la posibilidad de recorrer el horario de las clases también? De esta materia, Ajá, de esta materia. recorrerla como. Ajá, o sea, bueno, nosotros, algunos alumnos tenemos clase de 7 a 9 de la mañana y después entraría la clase que tenemos con usted Ajá. y ver la posibilidad que, por ejemplo, saliendo de la clase de 7 a 9 nos vayamos al rancho de los cerdos y al finalizar como nuestra jornada de ahí, regresemos y cuando lleguemos de ahí, tomemos su clase. Perdón, tengo problemas con el internet. Mencionaba que tener la clase como a las 5 de la tarde, entonces. Ajá, más o menos después de regresar del rancho. Ok, pues no sé qué digan los demás. Por O mí, si no, disculpe, o si no, en caso de que sí se pudiese asistir los días domingos, pues seguir con el horario normal, o a menos que también haya, no sé, en ese programa como, bueno, o a menos de que, por ejemplo, vaya a haber un parto programado entre semana y se haga ese como cambio de horario únicamente por ese evento. sí, con respecto al domingo no le veo ningún problema. Con respecto a los partos, igual estamos abiertos, dependemos más de ustedes que puedan acomodarse para ir el día que hay un parto. Hay algunas otras actividades, dependiendo de la granja, pues que no es tan fácil que se puedan mover, ¿no? En- Teóricamente son 114 días, puede ser 115, puede ser 113, puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Entonces, siempre para un parto necesitamos estar al pendiente. Una vez que llega la fecha probable de parto, estar evaluando la puerca para ver si ya va a iniciar el parto o todavía va a tardar.
Pero sí sí es una posibilidad lo que comentas, tanto de que corramos la clase de miércoles para la tarde, como que a lo mejor que la cambiemos de día, pudiera ser otra posibilidad, o que vayan los días domingo también, no le veo problema. Gracias, médico. También, ¿cuándo podríamos empezar a hacer los equipos y cuándo podríamos también estar empezando a asistir a los ranchos? Usted había mencionado de que había la posibilidad de asistir a 3 ranchos. Uno, si no mal recuerdo, estaba por Etla, otro Ujú. por Ocotlán y había un tercero, pero no recuerdo bien en dónde había mencionado. Igual en Etla. Ok, gracias. Ok, ahorita lo que quisiera es que los que ya decidieron ir consigan el material que vamos a ocupar, overol y botas. A lo mejor a forma de equipo, ya lo veremos después, que se consigan algún paquete de toallitas húmedas desinfectantes para que todo el material que van a introducir lo puedan desinfectar antes de introducir, como lapiceros, su celular, pueda ser desinfectado antes de ingresar. Tengo todavía dudas sobre cuántos son los de la materia. Creo que ya están las listas en CICE, ahorita las checo, porque a la clase no se han conectado todos y tenía el inconveniente de que en el grupo de WhatsApp me aparece un número y en el de plataforma de Classroom me aparece otro y creo que se salió uno del grupo de Classroom, entonces ya no supe bien realmente cuántos somos. En el grupo de WhatsApp estaba un compañero que se llama Abraham, pero él no tomó la optativa y no sé si ya se habrá salido, todavía sigue en el grupo. Pues se salió, pero como no los tengo registrados, no sé quién fue el que se salió. Abraham sigue en el grupo de WhatsApp de porcinos, pero creo que bueno, igual estamos haciendo igual hicimos un grupo, se hizo un grupo de WhatsApp donde se están añadiendo las personas que vamos a asistir o queremos asistir a las prácticas en el rancho. Unos compañeros mencionan de que como no están aquí en Oaxaca, tienen la posibilidad de asistir hasta finales de semestre, como usted había mencionado. Entonces Ok. también ellos no podrían, o bueno, no entrarían dentro del consenso que se tiene para asistir al rancho dentro del lapso del semestre. Ujú. Ok. Sí, no habría tanto problema. Digo, siempre el beneficio mayor va a ser que empiecen a ir cuanto antes. Les va a permitir ver más actividades. ¿Qué pasó, Luis? ¿Quieres comentar algo? ¿No, Luis? Bueno, entonces digo, los que decidieron ir, ya me gustaría que ya tengan preparado su ropa, su overol y sus botas. Y ya si gustan, nos ponemos de acuerdo en estos días, mañana, pasado mañana, o si lo prefieren, el lunes nos terminamos de poner de acuerdo sobre los días que estarían asistiendo a Granja. Ahorita ya no me da tiempo porque inicio otra clase a las 11. Médico, dice mi compañero Luis en el chat que si lo puede agregar al Classroom que no está añadido. Pero pues ahí tiene la clave, ¿no? Para que ingrese. Pero si no, pues que me mande su correo y ya lo agrego. Para agregar a la clase, necesito tener su correo para enviarle la invitación. Si me escuchas, Luis, mándame un mensaje con tu correo y ya te... Ok. Bueno, muchachos, pues entonces aquí la dejamos y nos vemos el día lunes. Si prefieren que nos pongamos de acuerdo antes para determinar los grupos, los equipos para ir a Granja, nos podemos ver el día de mañana sin problema. El lunes está bien, médico. Ok.
Bueno, pues muchísimas gracias. Que pasen buen día. Cuídense. Gracias, médico. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, médico. Hasta luego. Adiós.